Bueno, en cierta ocasión cuenta la historia, cuenta la Biblia que los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Fíjense que eran los discípulos de Jesús, mas sin embargo no sabían orar. Señor, enséñanos a orar. Esto, mis hermanos, nos enseña que la oración es algo que debemos aprender, es algo que debemos ejercitar, algo que debemos practicar. Si tú dices: es que no me gusta orar porque no sé orar, mi amigo, si usted no comienza a caminar, nunca va a aprender a caminar. Para orar, para aprender a orar, hay que hacerlo, hay que ejercitarlo. Ahora, no vamos a hablar esta mañana de la oración, pero lo curioso es que inmediatamente después que el Señor Jesús les enseña a orar o pronuncia esa maravillosa oración que encontramos en la Biblia del Padre Nuestro, inmediatamente después el Señor menciona lo que a su modo de ver, lo que a su modo de pensar era lo más importante de la oración. Él no dice: no olviden dar gracias por el pan. El Señor nos dice: no olviden pedir que sean libres de la tentación. No, sino Él dice lo siguiente, mire, en Mateo capítulo 6, verso 14. Mateo capítulo 6, verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjense, mis hermanos, qué tremendo este texto. A veces tal vez lo dejamos pasar por alto, pero es supremamente importante. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonamos a nuestros semejantes lo que nos hacen, las ofensas, todo aquello que nos lastima, que nos hiere, dice, si los perdonamos a ellos, también entonces vuestro Padre Celestial os perdonará. Pero mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este, mis hermanos, es un texto bastante revelador y bastante profundo. ¿Quién no quiere que Dios nos perdone? Todos los días oramos tal vez pidiéndole a nuestro Dios que nos perdone, ¿cierto? Pero dice aquí que si nosotros no perdonamos las ofensas de nuestros semejantes, entonces, como quien dice, nuestra oración no sirve, porque dice que Dios tampoco nos perdonará nuestras ofensas. Mis hermanos, recuerden que la Biblia dice que con la misma vara que nosotros medimos, seremos medidos, ¿verdad? Con el mismo metro que nosotros medimos a las personas, con ese mismo metro seremos medidos. En una ocasión, el apóstol Pedro, que como muchos de nosotros le funcionaba más rápido la lengua que la cabeza, le dice al Señor Jesucristo: Señor, ¿hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Les recuerdo que en ese entonces los rabinos enseñaban que se debía perdonar 3 veces, era lo reglamentario, 3 veces se debe perdonar. Entonces Pedro aquí, queriendo ser más espiritual que los rabinos de ese entonces y las personas, dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? Él dijo: wow, si yo perdono 7 veces, pues soy mejor que todos los otros, porque ellos perdonan 7 veces, ellos perdonan 3 veces nomás. Perdonar 7 veces, diría Pedro, es para machos, ¿cierto? 7 veces, imagínense. Pero ¿saben qué le responde el Señor?
No, Pedro, estás equivocado. Hasta 70 veces 7. 70 veces 7, según dicen los estudiosos, era como un dicho que significaba siempre, mucho, infinito. 70 veces 7. Aquí, mis hermanos, el Señor recalcó el perdón como un estilo de vida, como una actitud de vida del creyente, del cristiano. Es decir, nuestro estilo de vida como creyentes, como hijos de Dios, debe ser ¿qué? El perdón. Mis hermanos, cuando hacemos del perdón nuestro estilo de vida, entonces cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, ¿saben qué va a pasar? Que es como algo automático. Automáticamente vamos a perdonar y ninguna ofensa pues nos llega a afectar, porque es nuestro estilo de vida, lo hemos aprendido, lo hemos practicado. Pero es que a mí no me aman, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me visita. Mis hermanos, tranquilo, que fue el Señor Jesucristo quien murió en esa cruz para que nosotros lo amemos a Él. No esperemos que nos amen a nosotros. Mis hermanos, tenga esto presente. El perdón, el perdón no es como una disculpa. Uno pide disculpas cuando alguien lo empuja, ¿cierto? O cuando empujamos a alguien, o cuando pisamos a alguien, pedimos disculpas. Pero el perdón, mis hermanos, es liberar a alguien completamente. Es liberarlo, es no volver a recordarle, ni estarle refregando lo que nos hizo o lo que nos hicieron. Perdonar, mis hermanos, es como yo quiero que Dios me perdone. Fíjense, el Señor no solo nos perdonó, sino que el Señor no nos vuelve a refregar o a recalcar nuestro pecado. Dice la Biblia que el Señor olvida nuestros pecados. Él no nos vuelve a tomar en cuenta, no nos vuelve a recordar. ¿Recuerdan la historia de uno de los hombres más grandes de la Biblia? El rey David, ¿recuerdan? David, el rey David cometió un atroz, detestable y bajo pecado. Adulteró y mató al esposo de esa mujer. ¿Y saben qué pasa después? Que Dios dice respecto a este hombre que es un hombre conforme a su corazón. Y años después le dice a Salomón, su hijo, que sea perfecto como su padre lo fue. Tremendo, ¿verdad? Esto, mis hermanos, a veces confunde a la gente. Algunos se preguntan, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Será que Dios no lee la Biblia? ¿Será que Dios no sabe lo que hizo David? ¿Cómo va a decir que Salomón sea perfecto como lo fue su padre? Mis hermanos, lo que pasa es que David se arrepintió de corazón. Tuvo que pagar unas consecuencias de su pecado. Si ustedes leen la historia de David, se van a dar cuenta que a David, mis hermanos, le llegó su factura con interés. Pero David se arrepintió de corazón. Fue tan real y tan sincero su arrepentimiento que Dios le dijo: yo te perdono y no me acuerdo más tu pecado. No le restrego más ese pecado. Mis hermanos, así como tampoco el Señor le recordó a Pedro las veces que lo negó, ¿recuerdan? Pedro también pecó contra el Señor y el Señor lo restauró, el Señor lo perdonó y no volvió a acordar más de su pecado. Recordemos, con la misma vara que nosotros medimos a los demás, con esa misma vara nos van a medir a nosotros.
Ah, pastor, pero es que si usted supiera lo que me hicieron, es que usted no se imagina todo lo que me hicieron, por todo lo que he pasado. Mis hermanos, ¿saben qué le responde el Señor Jesús? A mí me acusaron injustamente, a mí me apresaron injustamente, a mí me castigaron injustamente, me colocaron una corona de espinas en la cabeza injustamente, me humillaron injustamente, me escupieron injustamente, me acusaron injustamente, me juzgaron injustamente y luego me asesinaron injustamente. Y no abrí mi boca, dice el Señor. Mis hermanos, recuerden, el perdón no es una disculpa, el perdón es una actitud del corazón. Tampoco el perdón es una cuestión de fe. Es que voy a perdonar por fe. Mis hermanos, el perdón es una cuestión de obediencia y de amor. De obediencia y de amor. El Señor nos manda a perdonar de la misma manera que Él nos perdona a cada uno de nosotros. Todos nosotros ofendemos a Dios diariamente, constantemente, en todo momento estamos ofendiendo a Dios, mas sin embargo Dios nos perdona y no, repito, no recalca más nuestros pecados. Es un mandato del Señor. Así como el Señor dice, no dejen de congregarse, nos nazca o no nos nazca. Es una cuestión de obediencia, mis hermanos, sienta o no sienta. ¿Quién de nosotros siente el deseo, el fin de mes de pagar los servicios, de pagarlos, o el fin de año de pagar los impuestos? ¿Quién dice, voy a pagar porque que siento el deseo de pagar? Me encanta pagar los servicios, me encanta pagar los impuestos. ¿Quién siente hacerlo? Nadie, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo. Es una cuestión de obediencia. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues nos cortan los servicios. Mis hermanos, pienso que tal vez por eso hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que el Señor les ha cortado sus servicios por desobedientes. El perdón, mis hermanos, no es decirle a alguien, listo, te perdono, pero va jugando. La próxima vez vamos a tener problemas. O te perdono, pero ¿sabe qué? No quiero saber nada de ti. Ni me vuelva a mirar, ni me salude, porque no quiero saber nada más de ti. Te perdono, pero usted allá y yo aquí. ¿Usted se imagina que Dios nos hiciera eso? Yo te perdono, pero la próxima vamos a tener problemas. Usted allá y yo aquí arriba. No, mis hermanos, esa no es la actitud, eso no es perdón. El perdón tiene que ver con restitución, con dar otra oportunidad. Es yo te perdono aunque lo merezcas o no. Yo te perdono aunque me pidas perdón o aunque no. Yo te voy a perdonar. Porque ese es mi estilo de vida. Ese debe ser mi estilo de vida. Merezcas mi perdón o no lo merezcas. Es lo que Dios quiere y demanda de cada uno de sus hijos. Obediencia. ¿Recuerdan a Esteban, el primer mártir conocido de la iglesia cristiana? Dice la Biblia que fue asesinado a pedradas. ¿Pero qué decía Esteban? Yo los perdono. Esteban los perdonaba entre piedra y piedra. Esteban no dijo, bueno, yo los perdono después de que me pasen los morados o que me sanen las heridas. No, Esteban los perdonaba entre piedra y piedra. Ahora la pregunta es, ¿quién merecía el perdón? Nadie. ¿Quién le pidió perdón a Esteban? Nadie, ¿verdad? Pero Esteban dijo, yo los perdono. Yo los perdono.
Mis hermanos, veamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario antes de morir. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta es: ¿qué soldado romano le estaba pidiendo perdón al Señor? ¿Qué soldado romano le pidió perdón? ¿Merecían el perdón? No lo merecían. Ninguno de ellos merecía el perdón. Pero el Señor los perdonó. ¿Saben por qué? Porque el Señor vivió lo que había enseñado toda su vida, que su estilo de vida debe ser el perdón. Y demanda de cada uno de nosotros que nuestro estilo de vida sea el perdón. Oído, aunque lo merezcan o aunque no lo merezcan. Mis hermanos, cuando una ofensa la guardamos en nuestro corazón, esa ofensa llega a convertirse en rencor. Y el rencor es el combustible para el odio. Algo bien curioso es que cuando nosotros pedimos perdón a alguien, nosotros queremos que nos perdonen ya, ¿cierto? Queremos el perdón inmediato. Pero cuando alguien nos pide perdón, como que lo pensamos a veces, ¿cierto? Lo dudamos. ¿Será que sí? ¿Será que sí merece mi perdón? Y lo dudamos mucho antes de hacerlo. Y hablando de curiosidades, las mayores satisfacciones de la vida generalmente nos la dan nuestros seres queridos, ¿cierto? Pero paradójicamente las mayores heridas también las causan nuestros seres queridos. Es muy curioso, ¿verdad? Mis hermanos, cuando una herida se abre, tenemos que entender que la única solución para poder cicatrizar esa herida es el perdón. Oye, la única solución. Si no lo aplicamos ese cicatrizante del perdón, la herida va a estar ahí abierta siempre. Y una herida siempre va a doler. La única manera en que una herida no duela es que haya cicatrizado. Mis hermanos, todo lo que el ser humano pueda experimentar en su máxima expresión, el Señor Jesucristo ya lo experimentó. Él ya lo vivió. No ha habido en la tierra, no ha existido una persona, un ser que haya sufrido más que lo que sufrió el Señor Jesucristo, físicamente y emocionalmente. Nadie, mis hermanos, nadie ha sufrido como sufrió el Señor Jesucristo. Les recuerdo que cuando azotaron al Señor Jesús allá en la plaza frente al pretorio romano, esos soldados que eran expertos en causar dolor, los látigos de esos verdugos, dice la historia que en sus terminaciones tenían incrustaciones de hierro y de hueso. De hecho, algunos historiadores dicen que muchas víctimas de esos azotes morían solamente con algunos latigazos, porque cada uno de esos látigos arrancaba un pedazo de carne del cuerpo de la víctima. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, fue martirizado de tal manera, repito, que nadie en el mundo ha experimentado un dolor tan fuerte como el que experimentó el Señor Jesucristo. Los verdugos, les decía, eran altamente entrenados para causar dolor a las víctimas. Dicen que empezaban de la espalda hacia abajo y luego se devolvían, causándole un dolor terrible a sus víctimas. Mis hermanos, todo eso lo experimentó el Señor Jesucristo, sin contar la humillación y la burla a la que Él fue sometido allí, en aquel lugar, siendo el Hijo de Dios,
siendo el Dios vivo. Y no abrió su boca, dice. El perdonar, mis hermanos, demanda un proceso. No es que se dice tal vez, ya, te perdono y ya, sanó la herida, no. Debe haber un proceso de sanación para que al final, repito, para que al final solamente quede la cicatriz. Y la cicatriz ya no es dolorosa. Esta es la única manera en que podemos librarnos del mayor dolor que puede afectar nuestra salud. Les recuerdo, mis hermanos, que la falta de perdón puede llegar a afectar también nuestra vida física, nuestra salud. Existen personas enfermas de culpa, de remordimiento, de rencor, de resentimiento, de enojo y de ira. Y eso, mis hermanos, eso puede llegar a causar enfermedades físicas. La falta de perdón. Ahora, el perdonar no significa olvidar, porque tendríamos que estar enfermos de la cabeza para no olvidar, ¿verdad?, las ofensas. No significa que perdonar es olvidar, porque repito, es a veces muy difícil olvidar una ofensa o un dolor causado por una ofensa. Nosotros, mis hermanos, podemos perdonar, pero repito, ahí va a quedar tal vez el recuerdo de esa ofensa. El único que puede perdonar y olvidar es Dios. Pero repito, lo que el perdón hace es actuar como un cicatrizante. ¿Para qué? Para que cuando recordemos la herida ya no nos va a doler. Porque el perdón se encarga, mis hermanos, de cicatrizar, de cerrar esas heridas. Por eso es necesario el perdón. Es necesario el perdón. Es lo único que puede ayudarnos a restaurar nuestras relaciones. Mi amigo, si usted no perdona, es muy difícil restaurar nuestras relaciones. Muy difícil. Porque es como una herida ahí abierta. Debemos aplicarle el cicatrizante llamado perdón, para que comience a cerrar esa herida en nuestro corazón. Mis hermanos, debemos aprender a perdonar. ¿Saben por qué más? Porque no existe, mis hermanos, en esta tierra una persona, un hombre que nunca no se ha ofendido o que nunca ofenda a otra persona. Siempre vamos a estar siendo ofendidos o vamos a ofender a otra persona. Siempre, mis hermanos, siempre. Por eso necesitamos el perdón en algún momento de nuestra vida, porque las ofensas aparecen, mis hermanos, en cualquier momento. A veces ofendemos con intención, otras sin intención. A veces nos ofenden con intención, nos ofenden sin intención, pero siempre vamos a ser ofendidos o vamos a ofender a alguien con intención o sin intención. Por eso necesitamos aprender a perdonar. Miren, cuando se habla del perdón, circula por ahí en las redes una historia, una ilustración. No sé si la han escuchado, es la serpiente y el serrucho. Yo me imagino que saben qué es un serrucho, ¿no? Un instrumento de la carpintería que tiene unos dientes afilados, ¿no? Porque algunos dicen serrucho y mis hijos, por ejemplo, les digo, tráigame el serrucho y me traen una cuchara. El serrucho es un instrumento que tiene unos dientes afilados para cortar madera. Entonces dice la ilustración, la serpiente y el serrucho. Dice, cuenta la historia de que cierta serpiente se metió en un taller de carpintería y cuando pasaba por ahí, le dio por pasar por encima de un serrucho y el serrucho le cortó la cola. Entonces la serpiente se voltea airada, pensando que el serrucho lo hizo de adrede, y cogió el serrucho a mordiscos para desquitarse. Al morder el serrucho, vio que su boca estaba cortada. Entonces, con más rabia y con más ira, agarra el serrucho y lo aprieta con toda su fuerza para asfixiarlo.
Y entre más apretaba el serrucho para asfixiarlo, más grandes eran sus heridas hasta que murió. Se llama la ilustración de la serpiente y el serrucho. Mis hermanos, cuando nosotros queremos devolver el mal que alguien nos hace, con la idea de que ese mal llegue a esa persona, lo que estamos haciendo es lo que la serpiente hizo con el serrucho. Nos estamos lastimando a nosotros mismos. Ese sentimiento de odio, de venganza, de ira que albergamos contra otra persona o contra alguien que nos ofende, y si no es tratado a tiempo en la manera correcta, eso, mis hermanos, va a perjudicar todas las áreas de nuestra vida. Vamos a terminar lastimados y heridos nosotros mismos como la serpiente. Mis hermanos, tenga esto presente. El perdón no es un favor que le hacemos a otra persona. Muchos piensan que, bueno, yo no la perdono porque es que ella no lo merece. Ella no merece mi perdón. Recuerden lo que hablamos anteriormente, mi amigo. ¿Quién te dijo que el perdón es merecido? El perdón, mis hermanos, nunca es merecido. Nadie merece el perdón. Por eso cuando pensamos de esa manera, es que no merece mi perdón, estamos en lo cierto. Nadie merece el perdón. Pero el perdón, mis hermanos, tengan esto presente, el perdón no es un regalo que le damos a otro. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Porque nosotros somos los más afectados cuando no perdonamos. Mis hermanos, el odiar a una persona, el desearle el mal a una persona, es como tomarnos nosotros un veneno y esperar que la otra persona se muera. Es algo absurdo. Ahora, es importante también, mis hermanos, tener muy claro que los primeros en necesitar perdón somos nosotros mismos. Tenemos que aprender también a autoperdonarnos. Miren lo siguiente. Salmo 32:5. Salmo 32:5. Aquí nuevamente encontramos al rey David. Hablando de su pecado, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, mis hermanos, lo que dice: mi pecado declaré, mi pecado confesé al Señor, me arrepentí. ¿Y qué pasó luego? Dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense, mis hermanos, cómo David pasa de la culpa a la paz. Pasa de la transgresión, de ser enemigo de Dios, a ser hijo de Dios y amigo de Dios. Esto, mis hermanos, nos enseña que la persona que declara su pecado, que confiesa su pecado, que se arrepiente de su pecado, ¿qué pasa? Va a recibir el perdón de Dios. Quien se arrepiente de su pecado va a recibir el perdón de Dios. ¿Ha escuchado personas que dicen: yo le he pedido perdón a Dios, pero yo siento como que a mí no me ha perdonado? Mi amigo, no existe tal cosa. Si usted se arrepiente, si usted declara su pecado delante de Dios con sinceridad, con honestidad, tiene que entender y saber que Dios es un Dios misericordioso y es un Dios perdonador. Así que necesitamos también, mis hermanos, aprender a autoperdonarnos. Porque existen personas que viven toda su vida culpándose de algo que hicieron. No consiguen perdonarse a sí mismas cuando Dios las ha perdonado. La Biblia dice el Señor: si yo te perdono, ¿quién puede culparte? Mis hermanos, si la máxima autoridad del universo nos perdona, nos justifica,
¿Quién está por encima de Él? La Corte Suprema Celestial, para invalidar lo que Él hace con cada uno de nosotros. Muchos de mis hermanos, a pesar de haber recibido el perdón de Dios, siguen cargando por toda su vida con esa culpa, con esa maleta de culpa, cuando el Señor, repito, nos ha perdonado. No puedes pasarte, mis hermanos, toda la vida culpándote de algo que has hecho en tu vida. Repito, cuando Dios nos ha perdonado, necesitamos solucionar ese problema de culpa que hay dentro de muchos de nosotros. Recuerde, el perdón se recibe por fe. Por fe. Tú no esperes recibir un email, un WhatsApp, un mensaje de Dios, de parte de Dios, donde diga: hijo, te acabo de perdonar. Eso no va a pasar. El perdón se recibe, repito, por fe. Y el perdón, mis hermanos, que viene de Dios es un perdón completo. Dios no perdona por pedacitos. Cuando Dios otorga su perdón, es un perdón definitivo. Mis hermanos, así que tenemos que rechazar la tentación de abrazar la ofensa y que esa ofensa llegue a convertirse en amargura de nuestro espíritu. Cuando abrazamos, repito, la ofensa, esa ofensa puede llegar a convertirse en amargura, en resentimiento. Y la clave para no abrazar la ofensa es que aprender a perdonar. Es perdonar. El perdón, mis hermanos, es el elemento clave para que la ofensa no llegue a convertirse en amargura en nuestro corazón, en nuestra vida. Tal vez usted se esté preguntando, pero ¿cómo hago para perdonar a fulanito o a fulanita lo que me hizo? ¿Será que puedo hacerlo? Es que es muy difícil perdonar lo que me hizo, mis hermanos. Cuando llegamos a entender el fondo y la fuente del perdón, entonces llegar a perdonar se hace más fácil, se hace muy fácil. Porque usted y yo podemos entonces tomar, beber de esa fuente y recibir el poder espiritual para poder perdonar. Porque sé que humanamente, mis hermanos, humanamente hay cosas muy difíciles de perdonar. Hay dolores muy profundos en nuestro corazón. Y humanamente, repito, es muy difícil. Pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es muy fácil. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestras debilidades, para lograrlo. Lo triste de todo esto, mis hermanos, es que hay muchas personas que están viviendo sus vidas con falta de perdón. Y esa falta de perdón está convirtiendo en personas amargadas, resentidas, sin esperanza, tristes, porque están cargando con todo ese equipaje ahí en la espalda. Repito, un equipaje que Dios no quiere que cargue, un equipaje que Dios ya ha aliviado con su perdón. Dios no quiere que carguemos con todas esas cosas. No hay ninguna necesidad de estar cargando con toda esa maletota de falta de perdón. Cuando Dios nos ha perdonado. De hecho, el mismo Señor Jesucristo nos enseñó qué es lo que debemos hacer cuando Él dijo, o cuando nos dejó el modelo de oración. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Ahí dice perfectamente lo que debemos hacer. Dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Mis hermanos, es increíble cuántas personas en el mundo repiten esta oración todos los días, pero más sin embargo no aplican lo que están orando, no están viviendo lo que dicen. Y usted, mi querido hermano, mi querido amigo, no puede ser una de esas personas. Usted es una persona que debe entender que el perdón, mis hermanos, es una decisión. El perdón no es una emoción. Repito, posiblemente jamás
te van a hacer en tu corazón perdonar a alguien. No te van a hacer. Porque no es cuestión de emociones, es una decisión. Y usted puede decidir a partir de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, que va a perdonar, que va a comenzar a perdonar, que va a comenzar a hacer del perdón su estilo de vida. Que voy a perdonar y que voy a dar otra oportunidad. En Mateo, en el capítulo 18, encontramos una historia de un siervo que tenía una deuda con el rey, ¿recuerdan? Una deuda que era imposible de pagar. La Biblia dice que debía 10,000 talentos. Ahora, el talento era una medida de peso. Habían talentos de oro y habían talentos de plata. Ahora, si este siervo tenía una deuda en talentos de oro, su valor convertidos a la actualidad eran unos, más o menos, no sé si me equivoqué, pero me dieron como 5,000 millones de dólares. Pasados a nuestra actualidad, unos 900,000 millones de pesos. Ahora, si la deuda era en talentos de plata, tampoco era nada bajito, unos 660,000 millones de pesos. Es algo, mis hermanos, que es imposible de pagar para un ciudadano común y corriente, ¿verdad? Imposible de pagar. Dice la historia que el rey le dice a su siervo que le debía los 10,000 talentos, le dice: si usted no puede pagarme esa deuda, entonces por favor me trae su familia, su esposa, sus hijos, porque se van a convertir en mis esclavos. Era la tradición, era la costumbre, era la ley tal vez. Si alguien no podía pagar una deuda, entonces se convertía en esclavo, toda su familia en esclavos de la persona que le debía esa deuda. Pero cuenta la historia que este hombre se postró en tierra, clamó, suplicó clemencia al rey. ¿Y saben qué hizo el rey? Le perdonó esa cuenta. Pero fíjense que inmediatamente después este siervo sale de la presencia del rey, habiendo sido perdonada su deuda impagable. Dice la historia que él se encuentra a la salida del palacio a alguien que le debía 100 denarios. 100 denarios, mis hermanos, era algo así como 26 millones de pesos. Y este hombre le cobra los 26 millones y el hombre dice: por favor, dame más tiempo, no he podido recolectar esa plata. Ahora, 26 millones de pesos es algo que se puede pagar, ¿verdad? Es algo que podemos pagar. Él dice: ten compasión, que no he podido recolectar esa plata. Pero este hombre dice, no acepta las excusas y le exige que le pague inmediatamente. Y no le perdona esa deuda. Fíjense, mis hermanos, qué perversidad de este hombre. Después de haber salido del palacio del rey y habiendo sido perdonado una deuda imposible de pagar, no tuvo misericordia con este otro que tenía una deuda que podía pagarla poco a poco, en cualquier momento. ¿Saben qué pasó con ese siervo malo? Dice la historia que cuando el rey supo lo que este siervo hizo con su otro amigo, lo mandó llamar y se las cobró toditas. Se las cobró toditas. Mis hermanos, de la misma manera, usted y yo debemos pensar lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Cuán bueno ha sido Dios con nosotros. Nos perdonó una deuda imposible de pagar. Imposible de pagar. Nadie podía pagar, ni nadie puede pagar la deuda que hemos contraído con Dios del pecado. Nunca íbamos a poder pagar esa deuda. Y nos regaló su perdón, nos regaló su gracia, nos regaló su amor. Mis hermanos, y nosotros queremos hacernos los ingratos para perdonar a alguien una simple ofensa. Estamos actuando como ese siervo malo,
Después de recibir semejante perdón, no estamos dispuestos, repito, a perdonar una simple ofensa. Inclusive a personas, a seres queridos, entre familias, entre esposos, entre padres, entre hijos. ¿No estamos dispuestos a perdonar una ofensa? Después de saber, de aprender lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Mis hermanos, cuando pienses abrazar una ofensa, recuerda esto, recuerda siempre, piensa lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él allí sufrió, sangró y murió para perdonarnos esa deuda que teníamos con Él y librarnos del infierno y llevarnos a la vida eterna. Tenemos que aprender, mis hermanos, tenemos que entender de una vez por todas que el perdonar es algo que viene de Dios. Es algo que viene de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a perdonar, cuando nosotros perdonamos, cuando usted perdona una ofensa, ¿saben qué pasa? Que comienza a parecerse más a Dios. Cuando perdonamos, nos parecemos más a Dios. ¿Recuerdan el Señor Jesucristo colgado en la cruz del madero? Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie le estaba pidiendo perdón allí. Así que cuando perdonamos, mi amigo, cuando usted perdona, mujer, cuando usted perdona, comienza a parecerse más al Señor Jesucristo. Cuando usted abraza la ofensa, cuando usted no quiere perdonar, comienza a parecerse más al diablo. ¿A quién queremos parecernos más? De eso se trata, mis hermanos, el cristianismo. Que cada día seamos más como el Señor Jesucristo. Que el cuerpo de Cristo se refleje cada día más y más en nosotros. Y una manera de poder ver reflejar a Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, es aprender a perdonar. Es perdonar la ofensa. Es no permitir que esa ofensa se convierta en amargura de espíritu y comienza a destruir nuestra vida. Cuando perdonamos, mis hermanos, ¿saben qué va a pasar? Que el mundo, que las personas allá afuera, que tal vez nunca leen la Biblia, ¿se han dado cuenta de eso? Las personas de afuera nunca leen la Biblia. ¿Cómo saben ellos del amor de Cristo? ¿Saben cómo lo saben? A través de nosotros los cristianos. A través de nuestro estilo de vida, de nuestras actitudes, de nuestro vocabulario, de la forma en que le hablamos a nuestra esposa, de la forma en que la respetamos, en que la honramos, en que amamos a nuestros semejantes. De esa manera, mis hermanos, el mundo sabe de Dios. El mundo conoce del amor. Y cuando el mundo ve eso en nosotros, entonces dicen: wow, sí, esas personas son diferentes. Esas personas están viviendo lo que predican. Están viviendo lo que enseñan. Y tal vez algunos digan: yo quiero ser como ellos, yo quiero ser como ellas. Qué hermoso, ¿verdad? Que alguien diga: yo quiero ser como esa persona. Eso, mis hermanos, sería lo correcto. Que la gente diga: yo quiero ser como ese. No que digan: esa señora es solo bíblica nomás, pero no se ve por ningún lado el amor de Dios. Eso, mis hermanos, es el cristianismo. Eso es el cristianismo. El resto es hipocresía, religiosidad, legalismo, que no sirve para nada. Por eso, mis hermanos, es tan importante. Por eso la Biblia recalca tanto en cada uno de nosotros, ¿saben qué? Nuestro estilo de vida, nuestro testimonio. ¿Saben por qué? Porque creo yo que es uno de los pecados más horribles.
¿Saben por qué? Porque dice Dios mismo que por causa de los creyentes el nombre de Dios es blasfemado. Qué tremendo. Por causa de nuestro testimonio como creyentes, el mundo no va a querer saber de Dios. ¿Cómo le voy yo a compartir? ¿Cómo lo voy a predicar? ¿Cómo voy a evangelizar a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino, cuando él ve la clase de persona que yo soy? ¿Cómo? ¿Saben qué pasa? Que el nombre de Dios es blasfemado, es burlado. Se van a burlar de nosotros. ¿Qué viene a enseñarme usted? Mire cómo tiene su familia, mire cómo tiene su hogar. No respeta a su esposo, no respeta a su esposa. No educa a sus hijos. Mire ese vocabulario que tiene. No paga sus deudas. Mis hermanos, todas esas cosas el mundo las ve en cada uno de nosotros. Y una de las más importantes, mis hermanos, es el perdón. Si no perdonamos a nuestros ofensores, a los que nos ofenden, nos lastiman, si no los perdonamos, ¿de qué Dios entonces vamos a hablar? Cuando Dios es un Dios de perdón, es un Dios perdonador, es un Dios misericordioso. Y quiere que lo imitemos, que aprendamos de Él. Repito, y la mejor manera para parecernos más a Dios es a través del perdón. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Es a través del perdón, mis hermanos. Se los ruego, por favor. Tenemos que aprender a perdonar las ofensas. Tenemos que aprender a perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Le ruego, cuando sienta en su corazón el deseo de no perdonar, le ruego que piense en lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Piense en lo que Él sufrió. Piense en lo que Él experimentó allí en la cruz. Piense en el sufrimiento tan tremendo que Él experimentó en su corazón. De hecho, dicen los estudios que fue tanto el dolor emocional que su corazón se explotó de dolor. Eso, mis hermanos, solamente lo ha experimentado un hombre, el Señor Jesucristo. Nadie ha sufrido como Él sufrió, mas sin embargo nos ha ofrecido el perdón sin merecerlo, el perdón absoluto sin merecerlo. De Él, mis hermanos, es que debemos aprender. Y de esto, repito, es que se trata el cristianismo. De aprender cada día más de Él, de tomar cada día más de su amor. Nosotros, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, hemos recibido su amor. Hemos recibido su amor. ¿Para qué? Para darlo a otros. Para darlo a otros. Así que usted como creyente, usted como cristiano, o usted como más maduro espiritualmente, no espere que la contraparte le pida perdón porque tal vez él no conoce de eso. Ellos no conocen del amor, no conocen de Dios. Pero si nosotros conocemos de Dios, si el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, entonces nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa y comenzar a dar de eso que Dios nos ha dado a nosotros, del amor de Dios.